Hoy hablamos de algo que recibimos cada mes pero que casi nadie entiende a fondo, la nómina. Ese papel o PDF que abrimos solo para mirar el líquido a percibir y poco más. Pero entender tu nómina a fondo es clave, porque ahí están tus derechos, tus deberes y sobre todo las cartas que tienes a tu favor y en tu contra cuando llega el momento de pedir un aumento, negociar con la empresa o simplemente saber si te están pagando o no lo que te corresponde. Y ojo, que no se te olvide, el empresario siempre va a mirar primero por él, antes que por ti. Así que tú también necesitas saber cómo funciona esto para poder defender lo tuyo. Te recomiendo que, como yo he hecho al grabar este episodio, cojas tu nómina en mano y vayas siguiendo con nosotros todos los conceptos que vamos a ir comentando. Que no te dé pereza hacerlo, de verdad, esto es clave, te lo prometo. Vas a agradecer haber dedicado esta hora y pico a entenderlo. Lo vas a agradecer toda la vida. Y por cierto, este episodio es en formato vídeo, así que te recomiendo verlo en YouTube si no estás en esta plataforma, porque así será todo mucho más visual y fácil de entender. Empezamos. Antes que nada, indicar que hoy traigo formato vídeo, acompañado de una presentación que ha preparado Alejandro, por lo que si te interesa el tema, te recomiendo verlo en formato vídeo, ya que pues va a ser mucho más cómodo y más visual verlo en vídeo que simplemente escucharlo, ¿no? Si me escuchas desde Spotify o iVoox, puedes verlo en el canal de YouTube bajo el mismo nombre del podcast, que es Objetivo Libertad Financiera. Hoy traigo un tema que puede parecer muy aburrido o complicado y que siempre, personalmente a mí también, se nos hace mucha bola, ¿no? Algo de eso que no interesa enseñar en las escuelas y que pecamos, me incluyo, culpable, de no entender todo lo bien que deberíamos hacer. Algo que vamos a tener a lo largo de toda nuestra vida es una nómina, porque sí, todos los meses nos llega, la miramos por encima, vemos el ingreso, pero pocas veces, y me incluyo, nos paramos a entender de verdad qué nos están pagando, por qué, cuánto cotizamos o cuáles son todas las partidas que vienen en una nómina, ¿no? Y para ello, pues nos acompañará Alejandro, profesional de recursos humanos, graduado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos y encargado, no sé si es la palabra, responsable del Departamento de Recursos Humanos de una empresa del sector de hostelería en Valencia, ya con experiencia superior a 8 años. Y bueno, él es quien ha preparado esta presentación con un solo objetivo, ¿no? Pues que entendamos todos la nómina de una vez por todas. Durante el episodio o presentación, si estás viendo este vídeo en YouTube, vamos a desmenuzar todos los conceptos. Tampoco me quiero meter mucho en chicha porque será Alejandro quien nos lo va a contar. Entonces, bueno, si quieres entender tu nómina de una vez por todas, te invito a que veas el vídeo hasta el final y ahora sí me callo y dejo hablar al protagonista de hoy, Alejandro. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por estar aquí. Hola Marta, no, muchísimas gracias a ti por haberme invitado. Sí, como has dicho, soy director de recursos humanos de una cadena de restaurantes en la provincia de Valencia. La nómina al final es algo que, si bien en algunos grados, en todos los grados medios y superiores se explica de una manera así fácil en la asignatura de FOL, sí que es verdad que para el resto de educación no se explica de ninguna de las maneras. Al final son conceptos que van a acompañarnos pues, toda la vida laboral, pues teniendo en cuenta que si igual nos jubilamos el día de mañana a los 70 años y no vamos a saber nunca qué es la nómina, cómo se cotiza y demás. Pues por mi parte tengo ya más de 8 años de experiencia en el sector. Bueno, he estado trabajando en salud mental y ahora desde hace no mucho empecé un nuevo camino en el sector de la hostelería. Vi que tenía que hacer un cambio y dije, bueno, pues vamos a probar otras cosas, que no me quede solo con un sector y qué tal. O sea, en ese sentido, súper bien. Eh, Estamos muy acostumbrados últimamente a ver por Twitter, bueno, que ahora se conoce como X, las nóminas, todo lo que nos quita el Estado, todo lo que se lleva Hacienda y demás. Bueno, pues vamos a ver de una vez por todas por qué, cuánto te van a quitar y esperemos que pueda ser clarificatorio para toda la gente que nos pueda estar viendo. Eh, Así que nada, empezamos.
Bueno, pues aquí tenemos un recibo de la nómina. Ahora poco a poco iremos desgranando todos los conceptos que vamos viendo por aquí, pero bueno, en la parte superior tenemos la parte de la empresa, el domicilio, número de seguridad social. Más aparte, en una línea más para abajo ya tenemos los datos personales del trabajador, tarifa, CNAE. Bueno, esto mucha gente no va a saber qué es, lo vamos a explicar poco a poco. Después ya tenemos todos los conceptos, la parte del total de vengado, total a deducir, esa parte, esa diferencia entre salario bruto, salario neto, que muchas veces los trabajadores, la mayoría suelen decir el salario neto que se cobra, pero realmente lo que se tiene que decir es el salario bruto. Cuando hablamos, por ejemplo, de trabajador que cobra 30.000 euros al año, pues esta cuantía siempre va a ser en bruto. O sea que tenemos que acostumbrarnos siempre a decir el salario bruto. Después, por otra parte, bajo del todo son todas las bases de cotización a la seguridad social por parte de la empresa, todo lo que está sujeto a IRPF. Entonces, bueno, pues esto poquito a poco lo vamos a ir viendo. Esto es una nómina como tal y ahora iremos viendo todas las partes. Como vemos, pues está la parte del encabezado. Bueno, los primeros conceptos de empresa, domicilio, esto no hace falta decirlo, nos vamos directamente ya a la categoría. Esta categoría, bueno, antes que nada, eh, como todo el mundo va a poder ver esto, lo he intentado aquí reflejar lo máximo posible por escrito para que también pueda servir como una guía a cada persona que pueda estar viendo el vídeo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues como decíamos, empezamos por la categoría, que esto ya es un término extinto, que se le conoce realmente como grupo profesional, lo que pasa es que aún en la mayoría de convenios pues, suele ponerlo así. Y supone pues, el puesto de trabajo que tiene cada trabajador y las actividades que realizan todos los trabajadores según convenio colectivo. Vale. Lo que vamos a tener en cuenta también es que todo lo que voy a decir generalmente es, valga la redundancia, en líneas generales. Hay muchas cosas que todos los convenios pueden cambiar. O sea, que si la gente ve algo que no aparece como tal en su nómina, es que en su convenio colectivo o en el programa de nóminas de la empresa en la que trabaja puede cambiar un poco el concepto, puede cambiar el nombre sin más. Pero bueno, no nos asustemos que este encabezado es igual para todo el mundo. Lo único que podrá cambiar es el nombre. Por otra parte, tenemos el CNAE, que el CNAE es la Clasificación Nacional de Actividades Económicas. Que esto, sobre todo para los que nos estén viendo de autónomos, cada autónomo tiene su CNAE, es decir, así decirlo, en el sector en el que trabaja concretamente. Para todos los trabajadores, pues es más de lo mismo. La empresa, en mi caso yo, por ejemplo, trabajo en el CNAE 5610. Pues esto variará, o sea que no todos vamos a tener el mismo número y esto cambiará según el trabajador en qué tipo de actividad trabaje. Por otra parte, tenemos el concepto de tarifa. Tarifa que también puede aparecer como GC, que es el grupo de cotización. Pues en este caso, en la nómina esta que me he inventado yo, pues pone tarifa 3. Indica eso, la categoría profesional a la que pertenece el trabajador, según el convenio colectivo. Esto es importante y el grupo de tarifa al final lo que determina son las bases de cotización que aporta el trabajador a la seguridad social, que tiene, como todos deberíamos saber, y si no, ahora nos enteramos, unas bases mínimas y unas máximas. Que esto se calcula de cara a la posible pensión de jubilación. Digo posible porque, bueno, como ya sabemos, aunque parezca mentira, no es un mantra todo lo que se cuenta y de cara a la jubilación, más de uno vamos a tener muchos problemas. Sí, no sabemos si percibiremos de aquí dentro de 30, 40 años pensión de jubilación. No sabemos si percibiremos menos de lo que se está percibiendo actualmente. Bueno, esto es algo que eh, ningún partido político está solucionando, todo lo contrario. Las arcas de la seguridad social están vacías y, pues si acaso alguien no lo sabe, eh, cada trabajador de toda su vida laboral, todo lo que aporta a la seguridad social o a Hacienda de lo que se le quita de la nómina, no está pagando su jubilación futura. Para nada. Todo lo contrario. Todos los que están percibiendo una pensión de jubilación, esa pensión se paga de los trabajadores que
trabajan actualmente. Es decir, tanto tú como yo, como la mayoría de quienes nos estén viendo, estamos pagando actualmente las pensiones de los jubilados. O sea, que nadie se crea que todo lo que estemos pagando nos servirá para que eso lo meten en una hucha y cuando nos vayamos a jubilar nos van a dar el dinero. No. esto no es así. Ojalá. Sí, ojalá, pero no. Sabemos que bueno, hay algunos países que tienen un sistema de capitalización de jubilación por los que ellos se encargan de todo lo que te quitan, los meten en una hucha, lo invierten y ese retorno futuro es lo que te irán dando de pensión de jubilación. Pues bueno, ojalá pudiéramos ver esto algún día en España, o por lo menos que cada trabajador tuviera la posibilidad de decidir entre un sistema u otro. Pero bueno, Totalmente. para no enrollarme mucho más con esto, pasamos. Importante que la tarifa pueda aparecer como grupo de cotización. Alejandro, yo tengo Eh, dos preguntas antes de que pases de sí, diapositiva. ¿O vas a entrar en las tarifas? Entra en las tarifas sí, y luego te voy a cuento yo. entrar en las tarifas, Vale, que aquí, bueno, hay, por cierto, otra cosa importante. Por lo general aquí vamos a hablar solo del régimen general de la seguridad social. Es decir, no vamos a entrar tampoco en autónomos, no vamos a entrar en un régimen especial, puede ser el agrario, qué sé yo, de empleadas del hogar, nada. Vamos a ver el régimen general. Entonces, como decía, pues aquí tenemos todas las tarifas, que son los grupos de cotización. Pues bueno, vemos que están desde el 1 hasta el 11. Y esto también tiene una importancia de cara después a que veamos prestaciones. ¿Por qué? Porque como vemos, desde el grupo 1 hasta el grupo 7, la base mínima y la base máxima se calcula por euros al mes. Y de la 8 a la 11 se calcula por euros al día. Esto es determinante y más tarde lo veremos. ¿Por qué? Y qué es lo que va a determinar. ¿De acuerdo? Aquí, bueno, pues estos grupos de cotizaciones también lo que indican, pues, de alguna manera hacen un sesgo por formación que pueda haber. Aquí vemos ingenieros y licenciados, ingenieros técnicos, jefes administrativos. Bueno, pues esto es importante saber cada empresa y cada trabajador qué grupo de cotización tiene de cara, como hemos dicho, a futuras prestaciones. Dime, Marta, que por una formación, ¿tú tienes que ir a un grupo de cotización directamente o te pueden poner una categoría inferior? Por ejemplo, yo soy graduada en finanzas, ¿tengo que ir a una categoría en concreto solo por mi formación o me pueden poner ellos en la categoría que ellos quieran? buena Siempre y pregunta. cuando ejerza según mis estudios, quiero decir. Buena pregunta. Al final, como habíamos dicho antes, indica la categoría profesional a la que pertenece el trabajador. Yo, por ejemplo, puedo tener un grado universitario y después trabajar como auxiliar administrativo. Entonces, esa tarifa, ese grupo de cotización va a ir relacionado a mi puesto de trabajo, no a mi formación. Pero ahora, por ejemplo, si yo como graduado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos voy a ejercer como tal, pues ya después ese grupo de cotización dependerá también del grado de responsabilidad que tenga yo en el puesto de trabajo. Pues en este caso, de director, pues lo más probable es que sea tarifa 1 y si no, tarifa 2. ¿Me explico? Sí, totalmente. Y luego otra cosa, la categoría viene impuesta en ese convenio, ¿no? Si una empresa tiene un convenio de empresa, ¿se puede inventar, entre comillas, categorías intermedias o se tiene que ceñir sí o sí a las categorías que vienen en el convenio? No sé si me Vale, a explico. ver. Imagínate que yo Sí, hago sí. una cosa súper concreta, que no soy ni jefe administrativo ni la categoría superior de licenciado y me quieren meter ahí como en el medio. ¿Podrían hacerlo si Pues, tienen un convenio propio de empresa? pues sí. A ver, el tema es que un convenio colectivo ya pueda ser sectorial o sea de empresa, al final, por mucho que veamos que es un convenio de empresa, esto también tiene representación, hay representación sindical de por medio. Es decir, para hacer un convenio de empresa también tienen que juntarse empresa y trabajadores. Por lo que, bueno, como hay sindicatos de por medio, siempre vamos a ver estas categorías no siempre perfectamente especificadas, incluso en convenios sectoriales tampoco están perfectamente especificadas, pero sí que de alguna manera esa responsabilidad de encuadrar al trabajador
un grupo de cotización es de la empresa. De hecho, y esto es algo muy cierto, y es que precisamente debido a errores de empresas de encuadrar al trabajador en grupos de cotización erróneos, después de cara a un posible despido del trabajador, el trabajador puede alegar que no se ha aplicado el grupo de cotización. Mira, por ponerte un ejemplo, eh, sabemos, y si no lo sabemos, ahora nos enteramos, que cada trabajador, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, todos los trabajadores tenemos un periodo de prueba, ¿verdad? Pues este periodo de prueba pues, puede ir desde los 15 días hasta los 6 meses. ¿Qué ocurre si ahora, por ejemplo, tú estás ejerciendo como una figura de responsable, pero tampoco con una responsabilidad demasiado alta, y te ponen un grupo de cotización 2? Y ahora en el convenio, por ejemplo, te dice que esos grupos de cotización 2 tienen un periodo de prueba de 6 meses. Imagínate que en ese periodo de prueba de 6 meses, la empresa dice, bueno, pues rescindo tu periodo de prueba al mes cuarto. Pues quizá, si el trabajador puede demostrar que no es ese grupo de cotización 2, sino el tercer grupo de cotización, pues quizá ese periodo de prueba aminore y pase de 6, por ejemplo, de 6 meses pueda pasar a 2 meses. Claro, si un juez considera que esos 2 meses son ese periodo de prueba que debía haber tenido ese trabajador, la empresa no ha rescindido el contrato en periodo de prueba. Lo que ha hecho ha Ujú. sido despedir al trabajador. ¿Me explico? Sí, totalmente. Pero tú cuando firmas se supone que estás asumiendo que estás de acuerdo, ¿no? Luego puedes retroceder y decir, oye, o sea, lo que estás comentando, ¿no? Uh-huh. Sí, claro. Al final puede haber perfectamente un error voluntario o involuntario de la empresa. ¿Qué ocurre? Pues en este caso estamos viendo que si esto es perjudicial para el trabajador y el trabajador puede demostrar que en efecto ha habido un error del grupo de cotización, al final esto quien lo decide es un juez. Es muy subjetivo, me imagino. Sí, lo que pasa es que al final, como decía antes, todo depende de el puesto de trabajo que ocupes y la responsabilidad también que ocupes. Esto en cada convenio se puede ver toda la responsabilidad que hay, sobre todo cuando hablamos de responsabilidad solemos hablar de personas a cargo y de la autonomía propia del trabajador. ¿Qué es autonomía? Es la capacidad de decidir el trabajador, de no estar supeditado a las órdenes de un encargado, por ejemplo. Un encargado, un responsable. Y se podría dar en más situaciones esto que comentas. Ya no solo una persona que está en un periodo de prueba, imagínate una persona que lleva 8 años, me lo invento, trabajando en una empresa y por lo que sea luego le despiden y quiere luchar pues que realmente le ha correspondido una tarifa superior a la que estaba, ¿no? Eso también podría hacerlo. Sí, como tal se puede hacer. Lo que pasa es que esto, como todo, al final queda en manos de un juez. En este Lucharlo, me caso, refiero, que lo puede luchar. sí, 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 perfectamente. A ver, aquí prácticamente todo se puede luchar, como dices. Todo queda en manos de un juez. Lo que pasa es que, bueno, pues de cara al trabajador, pues tiene que saber defenderse. Y esto, pues, al final, un buen abogado, un buen graduado social, debe ser capaz de ver todas estas variables de cara a conseguir que, pues, por ejemplo, en un juicio, el trabajador se vea beneficiado. Y por otra parte, las empresas también tienen que cuidarse mucho de no cometer errores así, porque después puede verse perjudicado. Ya no solo de cara a un posible despido, sino de cara a la imagen de la empresa. Quiero decir, si vemos este tipo de errores, ¿cómo va a ver el resto de trabajadores a su propia empresa? ¿Y cómo van a verlo posibles proveedores, posibles clientes? Pues de todo esto hay que cuidarse mucho. Y hay que ir con mucho cuidado y ser lo más profesional posible para evitar este tipo de errores. Vale, pasamos ya si Bueno, quieres. sí. Bueno, aquí ya falta por comentar pues el periodo. En Ujú. todas las nóminas debe reflejar el periodo. Pues en este caso, pues, me lo inventé, era del 1 de enero al 31 de enero. Y los días pues en este caso, los días del mes, los días que se ha trabajado. ¿Vale? Y ahora nos vamos a esta parte baja de la nómina, que después el tema de conceptos ya lo iremos explicando, que tenemos devengos y deducciones. Pues los devengos, al final, son todos los ingresos que ha generado el trabajador en este mes de referencia. Vamos, eh,
el total devengado hace referencia al salario bruto del trabajador en ese mes. Y las deducciones, pues es esa parte de las percepciones salariales que la empresa descuenta en la nómina, que generalmente son en concepto de retenciones del IRPF y cotizaciones a la seguridad social. Aquí vemos, pues pongo por ejemplo el anticipo, así como cuotas sindicales, por ejemplo, también se incluyen. Aquí había puesto yo también, pues en este ejemplo, un anticipo que suele ser algo bastante común, que suele pedir la gente. Y nada, lo que tenemos que tener claro es que si a ese total de vengado le restamos todas las deducciones, nos queda el líquido a percibir, que es lo que nos llega a la cuenta del banco, que es el salario neto. Yo, por ejemplo, que estoy mirando la mía, hay una que se llama descuento base accidente. ¿Eso qué es? Vale, a ver, descuento. Vale, esto es un concepto que aparecerá en tu convenio colectivo. Vale. ¿Vale? Bueno, aquí lo que he puesto es, pues, en función del convenio colectivo Vale, al que vale. estoy adscrito yo, aparece eso. Pues eso verás en tu propio convenio colectivo que ese descuento se tiene que aplicar. ¿Eso por qué es? Pues bueno, generalmente también pueden aparecer, por ejemplo, conceptos como seguro del trabajador. Esto es, hay muchos convenios colectivos que por posible peligrosidad en algunos puestos les obligan a tener un seguro y que ese seguro aparezca reflejado, por ejemplo, también en nómina. Vale. En tu caso, más de lo mismo. Vale. Aclarado. Bueno, aquí vemos esto muy grande, vemos demasiada letra. Voy a intentar explicarlo lo mejor posible, pero esto simplemente, como decía antes, esto es para que cada uno pueda tener una guía y pueda verlo. Entonces, vamos a ver estas percepciones salariales, porque, bueno, veremos que vemos que dentro del salario tenemos percepciones salariales y no salariales. Pues bueno, vamos a explicar todo con calma. Si en algún momento hay algo que no se entiende, vuelvo a explicarlo de otra manera para que se entienda lo mejor posible. Y de todas formas, si hay alguien que aún así, después de todo esto, pueda tener alguna duda, lo puede dejar en la caja de comentarios la duda que tenga y con mucho gusto responderé. Bueno, como el propio nombre indica, las percepciones salariales forman parte del salario y corresponden al salario bruto. Bueno, pues aquí desgranado todo lo que podemos ver en una nómina, así como concepto en general. Pues el salario base es el elemento central de la nómina y es un concepto fijo que no se puede modificar y deberá quedar pactado por contrato o convenio colectivo. ¿Qué ocurre? Hay mucha gente que puede preguntarse, vale, el salario base, ¿y por qué y por qué no hay solo un salario y tienen que hacer líos poniendo otros conceptos que a nadie le importan? Bueno, esto me lo han preguntado a mí y siempre digo lo mismo. Bueno, esto lo reflejan así y tiene el sentido que le quieran dar. Mm, Al final el salario base es la parte mínima, pero es que claro, otras personas me preguntan, yo por ejemplo, si cobro salario mínimo interprofesional, ¿por qué no el salario base hace referencia únicamente al salario mínimo? Y el salario base no es el salario mínimo, es decir, que se queda por debajo y con todos los demás complementos llega al salario mínimo. Pues bueno, es una cosa que así quiere el Estado. Pero bueno, como decíamos, salario base es el elemento central de la nómina, está reflejado en todos los convenios colectivos y esto aparece siempre en todas las nóminas. Ahora nos vamos a los complementos salariales. Aquí pongo que son otras cantidades en función de las circunstancias personales del trabajador. Pues, por ejemplo, antigüedad de la empresa, del puesto de trabajo, que haya plus de nocturnidad, plus de peligrosidad o incluso de los resultados de la empresa. Aquí muchos veréis, bueno, que en vuestra nómina podemos ver ese tipo de conceptos. Pues, por ejemplo, eh, puede haber en el convenio colectivo o de la propia empresa que diga, si un trabajador lleva ya 3 años en la empresa, va a cobrar un plus de antigüedad, lo que conocemos como trienios. O, en vez de trienios, 5 años, quinquenios. Pues esto aparecerá como tal. Ahora, derivado del puesto de trabajo, mira, comentaba antes que hay determinados trabajos que, bueno, pues puede suponer un peligro para el trabajador. Pues, yo qué sé, vamos a poner, por ejemplo, la metalurgia. Pues bueno, pues aquí podemos ver en este tipo de sectores este concepto de plus de peligrosidad. O es que mi jornada empieza de madrugada. Bueno, pues podemos ver este plus de nocturnidad. Que todo esto y la cuantía de cada uno de los pluses viene reflejada en el convenio colectivo.
No quiero que nadie pueda pensar, uy, es que mi nómina pone esto, yo esto no lo entiendo. Claro, aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que cada uno tiene un trabajo diferente y cada trabajo puede tener un convenio colectivo. Entonces, no puedo incurrir en explicar cada convenio colectivo porque ya esto sería para morirnos. Pero lo que hay que tener claro es que estos pluses vienen reflejados siempre en el convenio colectivo, así como la cuantía. Vale. Ahora, el siguiente concepto, horas extraordinarias. Bueno, pues todos sabemos lo que son las horas extra, que son esas horas que hemos realizado fuera de la jornada laboral. Aquí pongo ordinaria en un mes, que esto no es del todo cierto, porque es importante decir que en todo contrato de trabajo todos tenemos especificado las horas que tenemos que hacer. O bien pueden ser diarias, o bien pueden ser semanales, mensuales o anuales. Esto es importante que cada trabajador sepa en su contrato de trabajo lo que ha firmado. Si pone que tengo que trabajar, me lo invento, 240 horas al mes, en el momento que hago 241, esa hora que he hecho de mes se considerarán como horas extra. Si ahora, por ejemplo, pongamos el caso que en mi contrato de trabajo pone que tengo que trabajar 1.790 horas al año, implica que si he trabajado 1.792, esas 92, o sea, esas 2 horas extra, se computarán como tal. ¿Qué ocurre si, por ejemplo, habitualmente suelo trabajar 8 horas al día y un día hago 9 horas? Esta hora que he hecho de más se considera extra. Como Sí, decía, no. ¿Sí? sigue, te iba a contestar con lo que yo pensaba. Pensaba que me estabas preguntando. Bueno, puedes contestar perfectamente. Si al día siguiente haces 7, no. O sea, si la Eh, compensas con otro día, no. Y si los demás días haces 8, pues sí, ¿no? como decía antes, hay que ver lo que hemos firmado en el contrato. Si en el contrato pone que tienes 1.790, mmm, tú lo que tendrás que ver es si ese día he hecho una hora de más, pues igual en algún momento haré una hora de menos. O igual no. Entonces habría que ver a final de año todas esas horas que se han excedido de la jornada anual, habría que pedirle a la empresa que las pagara. Es que está muy extendido que si hoy hago una hora de más, sí o sí la empresa me lo tiene que pagar. No es necesariamente así. Y de hecho, hay otro concepto que son horas complementarias, que esto no lo he querido introducir aquí para no liar mucho, pero bueno, sé que mucha gente que nos estará viendo así lo tendrá. Y es que las horas complementarias, únicamente decir que se utilizan solo para jornadas parciales, es decir, para todo aquello que no son jornadas completas, y que de alguna manera se pueden considerar como horas extra, pero que el propio concepto implica que no son horas extra como tal, que son complementarias. Esto, bueno, no quiero hacerlo más liante, pero si tenemos horas complementarias, previamente debemos haber tenido firmado un pacto individual con la empresa, un pacto voluntario de horas complementarias, y no se deben considerar como horas extra, salvo que las empresas nos digan que son que son horas complementarias, pero después no hayamos firmado ese pacto. Y aquí ya te digo, no quiero entrar porque esto lo puedo hacer más lioso, entonces nos quedamos con horas extra, son Vale. todas aquellas horas de más que he hecho fuera de lo que he firmado en el contrato de trabajo. Sí, mi contrato de trabajo dice que tengo que hacer 8 horas al día, si hago 9 horas un día, esa hora es extra. ¿De acuerdo? Vale. Por otra parte, gratificaciones extraordinarias. Bueno, en otros sitios se le podrá llamar de otra forma diferente, pero vamos, es lo equivalente a las pagas extra, que generalmente son dos y que podrían estar en la nómina presentes, prorrateadas en caso de haber un pacto entre la empresa y trabajadores o, como se ha hecho históricamente, tener la paga en junio y en diciembre. Mira, Alejandro, que es que mi empresa me paga tres. Pues si tu empresa te paga en 3 veces, eso está genial, enhorabuena, yo también lo querría. Pues así deberá quedar reflejado. Por otra parte, el salario en especie. Son otras retribuciones no monetarias que se pueden percibir en forma de bienes o servicios. Pues
Estas empresas que ponen tickets de comida, guardería, seguro médico, en fin. Aquí lo que es importante es que este salario en especie nunca puede superar el 30% de las percepciones salariales anuales. Técnicamente no es un complemento salarial, aunque en la práctica sí que se considera un complemento a las retribuciones diarias del trabajador. Bueno, esto puede ser muy lioso, pero vamos, es salario en especie. Pues la empresa, mira, me da todos los meses tanto dinero para gastar en ticket restaurante. Perfecto. Pues esta parte debe quedar reflejada en la nómina y lo que decía, que no puede superar este 30% de las percepciones salariales. Vale. Ahora, importante, pongo aquí, hay conceptos, continuamos con la parte de percepciones salariales. Hay conceptos que van vinculados a la persona, como por ejemplo la mejora voluntaria, que no es más que pactos individuales entre empresas y trabajadores. Por ejemplo, según el convenio pone que para mi puesto de trabajo debería cobrar 2.000 euros al mes. Bueno, pues la empresa dice, vale, pues te voy a pagar 2.300. ¿Por qué? Pues porque prefiero que trabajes aquí, que no te vayas a otro sitio que vayas a cobrar más. Entonces, eh, tienes por una parte esos 2.000 que te marca el convenio y estos 300 extra serían como una mejora voluntaria. Ahora, dudas que surgen con esto. ¿Me pueden quitar la mejora voluntaria? Vale, pues aquí tendríamos que ver, en primer lugar, si este concepto pone si es compensable y absorbible o no pone nada. ¿Por qué? Porque en el caso de ser compensable y absorbible, implica que te quitarán del complemento hasta compensar la nómina cada subida que pueda haber en el convenio. Vamos a poner un ejemplo muy claro y lo veremos. Pongamos que yo tengo una nómina de, vale, como decía antes, de 2.000 euros y tengo una mejora voluntaria de 300 euros. ¿Qué ocurre si el año que viene, por convenio colectivo, en vez de ser 2.000 euros, voy a cobrar 2.100? Pues en el caso de que sea compensable y absorbible, esta mejora voluntaria implica que si lo es, la mejora voluntaria aminorará en función de lo que te has subido el resto de salario. Es decir, que en vez ahora de cobrar 300 euros de complemento, cobraré 200 y seguiré cobrando los 2.300 euros. ¿Esto se entiende, Marta? Perfectamente. Yo tengo una pregunta. ¿Este complemento tiene algo que ver luego a la hora de compensaciones por paro o sea, a cobrar más en el paro si te despiden o no, o solamente es la base? Y lo mismo para la jubilación. No, a ver, todo influye, por supuesto, todo influye. Al final hay que pensar que si yo voy a cobrar más en la nómina, también voy a pagar más. Voy a pagar más a la Seguridad Social, voy a pagar más Hacienda a través del IRPF. Y por supuesto todo esto computa a efecto de prestaciones de cualquier tipo, ya sea de jubilación, ya sea de, yo qué sé, por enfermedad común, por accidente. Porque yo Por creo que la supuesto que todo esto empresa computa. prefiere, en lugar de subirte de categoría, meterte una compensación de estas, ¿no? Supongo que sea porque la empresa paga menos por ti. Sí, sí, es lo que suele ocurrir. Y Es que para el después ya trabajador, veremos. supongo que sea mejor que te suban la categoría y no te metan estos complementos. Sí, O sí, sea, vale, por lo general suele ser así. vale. Después veremos todas las cotizaciones que hace tanto trabajador como empresa a la seguridad social y de alguna manera podremos entender por qué las empresas lo hacen de una manera u otra. Vale. Y podemos ver también en qué afecta o no al trabajador. Pero sí, esto que me has hecho es una muy buena pregunta que desde luego que es importante después a efectos de prestaciones. Por desgracia, pues bueno, todos sabemos que siendo un trabajador y según lo atados que estemos en nuestra vida, pues ya sea por hipotecas, ya sea por responsabilidades familiares, ya sea por cualquier tipo de situación, muchas veces pues no vamos a querer enfrentarnos a la empresa por un problema así. ¿Qué ocurre? Pues esto al final, lo que digo, cada empresa debe ser socialmente responsable y hacerse cargo de lo que le corresponde. Sí que es verdad que otra realidad es que no todas las empresas juegan en la misma liga. No es lo mismo una pyme, una micropyme, que una gran empresa.
Entonces, pues bueno, igual que al trabajador eh, se le aplica un IRPF según la cantidad de dinero que vaya a cobrar, es decir, más dinero, más IRPF, pues las empresas en este caso, todas, por lo general, van a tener la misma cotización de cara a sus trabajadores. Un momento, hacemos una pausa porque esto es importante. El sistema está diseñado para que trabajes toda tu maldita vida, pagues impuestos y dependas de un sueldo hasta la jubilación. No quieren que sepas que puedes poner tu dinero a trabajar para ti. En mi newsletter Objetivo Libertad Financiera te cuento y filtros gratis cada 15 días sin llenarte la bandeja de entrada de spam todo lo que necesitas para tomar el control de tu dinero y empezar a construir desde hoy mismo tu libertad financiera. Suscríbete ahora desde el enlace en las notas del episodio. Recientemente incluyeron ahí unos conceptos nuevos que, bueno, que en este caso las empresas que más trabajadores tengan, más pagarán, pero por número de trabajadores o por el salario de los trabajadores. Bueno, no quiero enrollarme mucho con eso, pero bueno, lo iremos viendo porque las empresas hacen una cosa de una forma o de otra. Sin ánimo de justificar a ninguna empresa ni a ningún trabajador. Ya te digo, yo esto aquí vengo como profesional a intentar decir todas las situaciones y que la gente pueda entender todo lo relativo a la nómina. Perfecto. Pero bueno, volviendo al tema de la mejora voluntaria, en caso de no ser compensable ni absorbible, este plus va a quedar siempre fijo. Es decir, si ahora el año que viene, en vez de los 2.000 euros por convenio, voy a cobrar 2.100, si no fuera compensable ni absorbible, esos 300 euros se quedarían fijos, por lo que en vez de cobrar 2.300 euros que cobraba antes, cobraré 2.400. Y a la pregunta de ¿me pueden quitar la mejora voluntaria? Pues al final esto si se va a considerar un derecho consolidado, es decir, pues un derecho que ya el trabajador ha adquirido durante mucho tiempo, esto se va a quedar fijo. Y esto, pues la empresa se lo come. ¿Qué tienen que evitar las empresas, por ejemplo? Relatar muy bien los conceptos. No es lo mismo que ponga mejora voluntaria que ponga bonus. Al final, una mejora voluntaria, por así decirlo, es un concepto que generalmente va a quedarse. Un bonus es la consecución de ciertos objetivos. Pero que bueno, sin entrar demasiado en el tema de bonos, que es una parte, la verdad es que muy complicada de explicar, estos bonos siempre tienen que ir muy bien reflejados las condiciones para cobrar estos bonos o no. Entonces, bueno, cada empresa debe cuidarse muy bien de cómo hacer todo esto. Bueno, siguiente punto, pongo que hay complementos que van vinculados al puesto. Transporte, asistencia, manutención. Pues, por ejemplo, hay muchos convenios colectivos que vienen reflejado plus de asistencia. No sé si en el tuyo, Marta, por ejemplo, tengo una que pueda estar en tu nómina. No, no lo tengo. Pues bueno, en muchos convenios así viene. Pues lo que te decía yo antes al principio, pues que hay pluses que no tienen ningún sentido. Porque, por ejemplo, el plus de asistencia, ¿por qué no podría ponerse directamente en el salario base? Pues bueno, este plus de asistencia tiene una particularidad muy grande y es que generalmente lo que premia es al trabajador que va todos los días a trabajar. Mi padre lo Por tenía. ejemplo. ¿Mm? Sí. Pues es que es un plus muy utilizado en todos los convenios. Pues de alguna manera es premiar al trabajador por haber ido a trabajar y de alguna manera se configuró en su día para castigar a aquellos trabajadores que no van a trabajar. Pues por ejemplo, hoy, mira, pues no he ido y ni siquiera he ido al médico. Pues claro, al final esto se considera una ausencia injustificada. Pues en este caso, según las condiciones para cobrar este plus de asistencia que debe ir reflejado en el convenio colectivo, pues lo más probable es que este plus no lo cobres. Que bueno, que en este caso igual estamos hablando de un plus que puede ir entre, qué sé yo, los 10 euros y los 50. Tampoco suele ser una gran cosa. Pero desde hace unos años salió en una sentencia que ahora, por ejemplo, ¿qué ocurre si un trabajador está de baja por enfermedad común? Pues que en este caso no debe quitarse este plus. Porque al final el trabajador no va a trabajar no por voluntad, sino por otras causas. Bueno, esto es algo que hay que tener claro, que hoy en día muchas empresas siguen descontando las bajas, pues yo animo a las empresas a que revisen la jurisprudencia para que no puedan cometer este tipo de errores. Primero, por no perjudicar su imagen y segundo, al final también por cuidar a los trabajadores. Hacer ese tipo de prácticas también implica
que los trabajadores pues, puedan ver mermada su capacidad económica y este descontento por una manera u otra también pueda reflejarlo en la empresa, pues a nivel de rendimiento o incluso, por desgracia, a nivel de toxicidad. Pues lo típico de, pues estoy enfadado, le digo a todos mis compañeros que no me gusta la empresa, que qué mal lo hacen, que nos están timando. Pues al final ese tipo de comentarios se pueden ir expandiendo y puede provocar un perjuicio para la empresa. Totalmente. Vale. Por otra parte, otro punto, diferencia entre manutención y dietas. Pues la manutención pretende compensar los gastos por cada día que vas a trabajar. Esto implica que la empresa te va a dar ese dinero para compensar todos los gastos que vayas a hacer de comida en este caso. Y las dietas, pues suponen que vas a comer fuera del lugar habitual de trabajo. Pues, bueno, esto lo vemos, por ejemplo, en muchos comerciales. Ahora después veremos un ejemplo de dietas y qué implica. Y ahora tenemos una cosa un tanto complicada que pongo aquí. El plus transporte es salarial y el kilómetro no. ¿Tú tienes, Marta, por ejemplo, un plus transporte? No, Pues bueno, pero tengo uno que no has dicho que te voy a preguntar luego. sí. Pues mira, el plus transporte, pues al final es de alguna manera, pues ese plus que compensa al trabajador por el trayecto desde su casa al puesto de trabajo. Bueno, esto aparece en muchos convenios, en otros no aparecen, esto es completamente normal. Y ahora, por ejemplo, dice, uff, vale, pero es que, por ejemplo, yo aparte de tener plus transporte, también me pagan en kilometraje. Claro, aquí lo que hay que ver es que el plus transporte hace referencia de lo que tardas en ir de tu casa a tu puesto de trabajo y viceversa. Y ese kilometraje implica a todos aquellos tramos que tengas que hacer que no sean de tu casa al trabajo o del trabajo a casa. Pues, por ejemplo, mira, pues puntualmente me ha pedido la empresa que es que, pues mira, me tengo que ir a la sucursal de no sé dónde porque tengo que hacer una cosa. Pues bueno, si esto es algo puntual, este kilometraje debería pagarse. Y después tampoco para no adentrarme mucho en este tema porque hay un poco de movida últimamente, es, pues, por ejemplo, para los comerciales. Un comercial, por ejemplo, lo más probable es que no tengan puesto un centro de trabajo definido. ¿Por qué? Porque va de un cliente a otro, de otro a otro, de otro a otro. Claro, pues, ¿qué ocurre si este trabajador, eh, yo qué sé, pues le toca irse a 20 kilómetros de su casa para ir a ver a un cliente y después tiene que volver a casa? ¿Esto debería pagarse en kilometraje? Pues bueno, salió recientemente una sentencia del Tribunal Supremo que indica que esto es parte de su trabajo. Si tiene coche de empresa, este plus ya se lo evitaría la entidad, ¿no? ¿O no tiene nada Vale, que ver? a ver, claro, si al final el coche de empresa es para todo aquello referido al puesto de trabajo, por supuesto, no, no Sí, tiene nada que ver. Al final, perfecto. toda la empresa ya está corriendo con todos esos gastos. Por tanto, no tiene nada que ver. Eso es en el caso de que el trabajador tenga que hacer uso de sus propios medios. Vale. Vale, pues ahora vamos a la segunda parte. Y son percepciones no salariales. Repito, es la segunda parte aún de la parte del salario bruto. Bueno, pues estas percepciones estos salariales son retribuciones económicas que recibe el trabajador, pero que no tributan como salario ni cotizan a la seguridad social. El no tributan como salario es que no se le considera salario como tal, pero sí que va reflejado. Por ejemplo, el primer punto, suplidos. Compensan el gasto que el trabajador haya tenido que hacer durante su trabajo. Bueno, lo correcto es decir, que el trabajador haya tenido que adelantar durante su trabajo. Ahora, por ejemplo, pues lo que te decía antes, pues la empresa me pide que urgentemente tengo que ir a hacer una gestión porque no sé qué, no sé cuántos. Vale, pues ahora yo, trabajador, me voy a pagar un taxi y cuando vuelva, la empresa me va a pagar los gastos del taxi. Pues bueno, esto debe ir reflejado, lo único que, pues como ponía, no tributan como salario y cotizan a la seguridad social. Ojo, hay algunos casos puntuales que sí, pero bueno, por norma general, esto va así. O la empresa me pide que vaya a comprar el uniforme de trabajo por cualquier motivo. El trabajador lo pone en su bolsillo y después la empresa le hace el reintegro. Ahora,
un dato importante que he puesto aquí y es que el kilometraje se paga, excepto en Euskadi y en Navarra, como mínimo a 0, esto implica que si se supera esta cantidad, o sea, es decir, que si la empresa quiere pagar, por ejemplo, 0,30, esos 4 céntimos de más que está pagando la empresa, Hacienda te dice, oye, crack, paga. En Euskadi y en Navarra tiene una peculiaridad y es que este límite exento de IRPF es de 0,29 para el caso de Euskadi y en Navarra 0,32. Pues bueno, Navarra y Euskadi, pues ese premio que se llevan. Indemnizaciones, pues indemnizaciones por despido, por suspensión de contrato traslado del trabajador, incluso algunas prestaciones e indemnizaciones de la seguridad social derivadas de una baja, por ejemplo, la incapacidad total, la capacidad permanente absoluta, pues estas partes más de lo mismo, se consideran percepciones no salariales. Ahora bien, en despido, por ejemplo, la verdad es que ahora mismo no sé decirte, pero hay un máximo por el cual si este trabajador va a cobrar pues una millonada, pues Hacienda va a querer también su parte. Pero por lo general no, no tienen, no tienen ese cargo que decíamos antes. Vale, dietas, gastos de manutención y alojamiento en que incurra el empleado por motivos de trabajo. Bueno, más de lo mismo. Pues este trabajador, por su propio trabajo, pues mira, se tiene que ir a Francia a estar una semana en una fábrica haciendo lo que sea. Pues la empresa en la nómina le dará, le dará todos estos gastos de manutención y alojamiento. Esta parte también tiene un exento de IRPF. No iremos a verlo porque, bueno, cada caso es diferente. También hay que ver si esta parte, o sea, si es trabajo nacional, es una parte de IRPF, si es fuera, es otra parte de IRPF. Pero tienen unos máximos. Por lo general, si son gastos pequeños, no incurren Vale. en IRPF. Y otros, bueno, tengo aquí puesto pues, herramientas o cestas de Navidad, por ejemplo. Vale, ahora algo muy típico que vemos y es, ¿qué pasa cuando las empresas pagan horas extra con un concepto que no es como tal horas extra? O sea, llega la nómina y yo he realizado al final pues X horas extra de más. Pues habrá empresas que sí que pongan horas extraordinarias y habrá empresas que no. Pues claro, esto lo hacen muchas empresas. No, aquí no vamos a hablar de la mayoría de empresas ni la minoría, no. Lo hacen muchas empresas. Para no tener que pagar la cotización que supone, así como el límite de horas extra. Bueno, eh, en líneas generales, bueno, todos los trabajadores, eh, por el Estatuto de los Trabajadores, tenemos hasta un máximo de 80 horas al año voluntarias para hacer como horas extra. Buah, pues es que mi primo hace más de 200. Pues bueno, como decía antes y continuaré repitiéndolo, las empresas se la juegan con ese tipo de prácticas. Entiendo que puedan tener una situación difícil, pero al final esto no es correcto y pueden verse gravemente afectadas. ¿Por qué? Porque hoy en día, como sabemos, pues todas las empresas deben tener un sistema de fichaje. Este sistema de fichaje debe tenerlo la empresa durante 4 años. Si ahora por cualquier cosa acude la inspección del trabajo, te va a pedir los fichajes de los últimos 4 años. Y si se refleja que se ha hecho más de estas horas, estas 80 horas, pues ahí la empresa puede tener un perjuicio importante. Por tanto, si alguien que nos está viendo no sabe cómo arreglarlo, porque no puede hacerlo de otra manera, yo les recomiendo que contacte con un profesional porque sin querer nos podemos ver con un susto importante. Entonces, hay una sentencia que lo que te dice es que, si, por ejemplo, un trabajador te denuncia, tú eres un empresario y te denuncia y te dice, pues mira, es que he hecho tantas horas extra de más y la empresa no me lo pone. Pues bueno, ha salido incluso una sentencia que lo que dice es que mientras te hayan pagado a la empresa al importe que te tenía que pagar esas horas extraordinarias, aunque sea con otro concepto, lo han dado como válido. Después ya la empresa con cotizaciones a la seguridad social y demás se puede ver en otro perjuicio. Pero bueno, de cara al trabajador, que vean que esto puede ocurrir. Y porque es importante también que las empresas coticen
y pagan a la seguridad social. Pues porque, por ejemplo, estas horas extra de cara a un accidente de trabajo computan. Es decir, que van a afectar a la base por la que si tienes un accidente de trabajo deberías cobrar más si has hecho horas extraordinarias. Entonces, esto es lo que más le puede afectar a un trabajador. ¿Y si te quedas de baja? De baja, a ver, ¿qué entendemos por baja? Claro, a ver, puede ser baja, por ejemplo, yo soy mamá. ¿Vale? Ahí esas horas extras me influyen a yo luego cobrar más estando de baja. Vale. Claro, es que esto, como decía, esto es para accidentes de trabajo. Vale, Por baja entendemos, por lo general, por IT o por AT. IT es enfermedad común o accidente no laboral y AT, que es accidente de trabajo o enfermedad profesional. Esto afecta para esta parte de AT. Lo que tú dices al final, bueno, la baja, es que baja por maternidad también es algo muy particular. Pero, por ejemplo, tengo una gastroenteritis y el médico me da 3 días de baja. Pues en este caso no afecta. vale. Pero ahora, por otra parte, estoy en el trabajo y pues mira, se me ha caído un martillo en el pie y me ha fracturado, yo qué sé, me ha Sí, lo que fracturado un sea. dedo. Pues esto, ¿cómo? Para calcular el importe de una baja se tiene que calcular según las bases del mes anterior. Si las bases del mes anterior son más altas porque he realizado horas extras, yo cobraré más. Aclarado. Vale. Genial. Pues bueno, pues Antes de pasar esta aquí, parte. yo te quiero Sí, preguntar por una que me viene a mí, que es vale. bolsa de vacaciones. Y en función del mes, si he gastado más o menos vacaciones, cobro totalmente diferente. ¿Eso por qué es? Vale. Si A es ver, muy complejo, pasamos, ¿eh? Es que tengo la nómina a ver. delante. Esto es muy complejo y esto O sea, es que para mí no tiene ningún sentido. se suele utilizar en el sector industrial. No sé si será tu caso, pero generalmente se suele utilizar en el sector industrial. Esto es algo tremendamente complicado, o sea, pero bueno, voy a intentar hacer una mínima explicación. Lo primero es, y ante todo como profesional, estoy completamente en contra de esta bolsa de vacaciones. Quiero decir, al final todo trabajador, por estar trabajando un año en una empresa, tiene derecho a 30 días naturales. Entonces, esta bolsa de trabajadores para mí carece de sentido. Bueno, si quieres explicar, Marta, ¿qué entiendes tú por bolsa de trabajador? ¿Cómo lo puedes ver tú en tu entorno? Pues o sea, es que yo no entiendo nada de por qué viene bolsa de trabajadores en mi nómina. Y ya te digo, cuando ese mes disfruto de más vacaciones, cobro más que cuando no estoy de vacaciones, si no me equivoco. O sea, no tiene ningún sentido. Es que no entiendo nada. Por eso te quería preguntar. Pues a ver, es que esto ya te digo. O si quieres explicar Eh, simplemente lo que es bolsa de vacaciones y se acabó. O seguimos, que no pasa nada. Ya te digo, a tengo ver, la es nómina que, delante y aprovecho. a ver, por lo general es que una bolsa de vacaciones es que es una cantidad económica que se paga en lugar de disfrutar de los días de vacaciones. Esto por lo general. Eh, Yo gasto todas mis vacaciones, en el año. Sí, salvo que el convenio, claro, hay, o si no también porque el convenio también puede ser porque lo contempla como un plus de vacaciones. Hay algunas empresas que, por ejemplo, lo que hacen es, buah, es que, a ver, ¿cómo lo explico de la manera más fácil posible? Bueno, por lo general vamos a quedarnos como, si hay un apartado del convenio colectivo que te dice que deba tributar así, pues bueno, vemos lo del convenio colectivo. Pero lo que decía antes, al final todo trabajador, si tiene derecho a 30 días de vacaciones, esas vacaciones que generan se tienen que pagar como tal. Esa bolsa de vacaciones, eh, es que yo no lo he tocado nunca como tal, por tanto, no sabría explicarlo a 100% de una manera fácil, pero bueno, prefiero no decir mucho, no vaya a ser que pueda cometer un error Vale, no te preocupes. y, y mejor, pero es que es algo que lo veo complicado para entender a una persona mundana, la Vale, verdad. pasamos, ni te preocupes. Vale, pues bueno, vamos otra vez con esta imagen de la nómina. Ahora, por ejemplo, pues pagas extra. Vale, ¿cómo debe ir reflejado las pagas extra de la nómina? Pues importante, estas pagas extras se calculan sumando al salario de cada mes,
la 12ª parte de cada una de las dos pagas extra. O sea, hay, por ejemplo, 3 pagas, se calculará con 3. Vamos, yo tengo mi nómina delante y estas pagas extras me dice, pues he cobrado 400 euros. Pues lo que hay que ver de esos 400 euros es que si lo tengo prorrateado, se calculará de esta manera. eh, con esa 12ª parte de las pagas, teniendo en cuenta que hay 2 pagas extra al año. Si ahora, por ejemplo, la empresa no prorratea las pagas, pues veremos una nómina extra en junio y en diciembre, como se ha hecho toda la vida y que aún hoy en día hay mucha gente que así lo cobra e incluso muchos trabajadores que prefieren cobrarlo así, pues de cara a las vacaciones de verano o de cara, por ejemplo, a los regalos de Navidad o de Reyes. La base de contingencias comunes que sirve para realizar los cálculos del importe que deben pagar las empresas y trabajadores a la seguridad social. Bueno, esta parte la vemos aquí, pues de esta base el trabajador pagará su parte y la empresa su parte. Después veremos cuánto debe pagar cada uno. Vale, base de accidente de trabajo y desempleo sirve para realizar los cálculos para prestaciones relacionadas con el trabajo, como por ejemplo accidente de trabajo, desempleo, enfermedad profesional, y se calcula igual que la base de contingencias comunes, sumando el cálculo de las horas extras del mes dividido entre 12. Claro, esto es lo que decía antes. Pues aquí, por ejemplo, en esta nómina vemos que coincide la base de contingencias comunes y la base de accidente de trabajo y desempleo. ¿Por qué? Bueno, en este caso no ha habido horas extra y este trabajador está de alta. Entonces, como decía antes, si un trabajador ha hecho horas extra y no se ve reflejado en la nómina, la base de accidente de trabajo y desempleo no se verá afectada. Ahora, si la empresa lo ha reflejado, aumentará y será mayor a la base de contingencias comunes. Entonces, de cara, como decía antes, a este tipo de prestaciones, pues por accidente de trabajo, desempleo o enfermedad profesional, cobrarían más. Por otra parte, la base de IRPF, pues como vemos y como hemos explicado antes, son todos aquellos conceptos que incurren directamente en el IRPF. Pues hay estas percepciones no salariales que comentábamos antes, podrían no estar. Entonces, si no están, incluso si tenemos salario en especie, que esto tampoco quiero entrar mucho porque es un poco largo, pero es salario en especie lo que te hace es reducir la base del IRPF. Por tanto, podríamos tener una base de IRPF diferente a la de contingencias comunes. Y en este sentido, como decimos siempre, pues menor IRPF, o sea, menor base de IRPF, menor cantidad que tengo que pagarle a Hacienda. Esto, aparte de salario en especie, pues se utiliza en muchas empresas para eso, para que a la larga, al final, el trabajador pueda cobrar más dinero líquido y por tanto pagar menos. Esto puede sonar raro, pero esto es completamente legal y de hecho animo a todas las empresas a que hagan esto con los trabajadores, que esto está, la verdad es que está muy guay y por otra parte es un mecanismo para retener el talento y tener a los trabajadores más contentos. Y bueno, el total de vengado, al final, pues todos los conceptos salariales, la suma de todos los conceptos salariales, de todos los conceptos que aparecen en la nómina y el total a deducir, pues es de todos estos conceptos, la parte de seguridad social y la parte de IRPF. Por tanto, pues vemos, por ejemplo, que para un total de vengado, es decir, un salario bruto de 3.382 euros, el trabajador le quitan directamente 1.108,04. Entonces, bueno, no se acaba de ver bien ahí, pero vamos, 2.274 euros son los que le llegan al banco. ¿Es mucho? ¿Es poco? Pues bueno, ahí cada uno que piense lo que quiera. Para mí es una tremenda barbaridad y es algo que no tiene ningún sentido en un país como España. Al final, teniendo en cuenta la inflación, cómo está, el coste de vida, lo caro que está, la cesta de la compra, los alquileres, el precio de los inmuebles, pues que te quiten así porque sí, 1.108 euros, la verdad es que es una barbaridad. Después veremos, aunque está reflejado aquí en los conceptos a la seguridad social, después veremos todo lo que paga empresa y trabajador a la seguridad social y por otra parte, bueno, haré una mención al IRPF. Pero bueno, yo no sé, como decía, no sé qué pensará la gente, pero muchísimas personas deciden irse a trabajar fuera
solo por esta parte de los cargos que se hacen tanto Hacienda como la Seguridad Social, sobre todo de cara a Hacienda. Pues aquí vemos que pues, por ese trabajador le sale un IRPF del 21,93. O sea, estamos hablando de algo más de una quinta parte de su salario. Esto, pues bueno, para mí es una tremenda barbaridad. Y con esta parte, no sé si tienes alguna duda, Marta. Todo aclarado hasta aquí. Genial. Vale. Pues una pregunta que me llega a menudo. No sé si tú alguna vez te la has planteado, Marta, o te ha preguntado a algún compañero, a algún familiar, a algún amigo. Y Sí. es, vale, yo como trabajador, ¿cómo calculo mi salario por hora? Es que sé que uno cobra 20.000, otro 24.000, otro 30.000, pero después, ¿eso cómo sé cuánto es en hora? No sé qué cálculos tengo que hacer. Bueno, como digo aquí, para ello será necesario conocer cuál es el salario anual, así como la jornada anual. Salario anual bruto, entiendo. Sí, por supuesto, Eso es. siempre. Lo que Vale. decía al principio del podcast, siempre hay que ver el salario como bruto, siempre. Así como la jornada anual. Si alguien tiene dudas de que no sabe cuánto es las horas totales al año que debe hacer, tiene que remitirse a su convenio colectivo y ahí aparece reflejado. Y el cálculo es sencillo. Salario anual entre horas anuales. Claro, pongo aquí importante, hay que tener en cuenta que este cálculo es para un trabajador a jornada completa. Claro, un convenio te va a poner las horas totales de un trabajador a jornada completa. Pero si ahora, por ejemplo, yo trabajo a 30 horas, pues hay que hacer una regla de tres. Sí, a 40 horas eh, es tanto en horas anuales, a 30 horas X. Pues despejamos. Y con eso tendremos las horas anuales. Pongo un ejemplo. Un responsable de planta de una fábrica cobra 30.000 euros al año y su jornada es de 1.752 horas. Pues el salario por hora que percibe este trabajador será 30.000 euros entre las 1.752 horas, total 17,12 euros la hora. Y ahora, por aclarar un poquito el tema de la jornada parcial, pues para un caso de 30 horas habría que hacer una regla de tres. Si 30.000 euros es a 40 horas, a 30 horas es X. Por tanto, 30.000 por 30 entre 40 sería 22.500. Por tanto, si ahora por otra parte, bueno, a ver, el trabajador, vamos a poner que no cobra 30.000 euros, que 30.000 euros cobraría, como decíamos antes, a jornada Completa. completa. Sí, pues en este caso, para calcular cuánto cobraría a 30 horas, sería el cálculo que hemos hecho. Ahora, si estas 1.752 horas son a 40 horas, a 30, pues serán 30.000 por 30 entre 40. Sí, 1.752, perdona, por 30 entre 40. En total, al año tendrá que hacer 1.314 horas. Por tanto, el salario por hora, como vemos, Es es el el mismo, mismo. 17,12. O sea que las cuentas tienen que salir siempre así. Vale. Ahora, lo que más suscita interés y a mí más me preguntan, y es, por ejemplo, de cara a que viene un nuevo trabajador, siempre me hace la misma pregunta. Oye, Alejandro, mira, es que, vale, yo sé lo que me vas a decir que voy a cobrar, pero ¿cuánto se me quedará neto? Claro, pues una pregunta que es muy fácil de hacer, pero claro, explicarlo tiene su aquel. Entonces, tenemos aquí desgranada todas las cotizaciones que se hacen en la Seguridad Social y lo explicaremos detalladamente para que lo veamos fácil, lo veamos muy fácil. A ver, aquí hay que explicar que no todos los conceptos que aparecen aquí se van a ver reflejados en la nómina, pero sí que voy a explicar cuáles sí o sí van a ir reflejados. Pues por contingencias comunes, por lo general, la jornada completa, hay jornada completa con contrato indefinido, vamos a verlo así para no liarlo mucho, son 4,7%. Por horas extraordinarias, eh, bueno, estas son de fuerza mayor, del 2%, pero claro, solo si se hacen. Por tanto, si no he hecho horas extraordinarias, no va a aparecer este 2% en mi nómina. Ahora, pues horas extraordinarias, vamos a decir voluntarias, sería 4,7%. Pues lógicamente lo mismo. Si no las he hecho, no aparecerán en la nómina. Ahora, mecanismo de equidad intergeneracional. Pues esto es un concepto que salió el año pasado. Pues al final, el Estado, con su afán recaudatorio, decidió incluir este concepto. Pues bueno,
El año pasado estaba en un 0,12, si no recuerdo mal para el trabajador, pues este año un 0,13. El año que viene también lo aumentan. Pues bueno, más dinero a sacar de la Seguridad Social. En este caso es un 0,13. Este concepto todos lo veréis en vuestra nómina. Cotización por formación profesional, 0,1%. También aparecerá la nómina. Ahora, cotización por desempleo. Aquí tenemos un 1,55 para contratos indefinidos, fijos discontinuos, de formación en alternancia, bueno, y un 1,6 para contratos de duración determinada a tiempo completo o parcial. Pues según tengáis un contrato u otro, veréis reflejado en vuestra nómina o 1,55 o 1,6. Por lo general suelen ser 1,55 porque el contrato mayoritario suele ser indefinido. Y por último, tenemos cuota de solidaridad, que como ahí indico, es para quienes superen 58.914 euros al año, o lo equivalente en el mes, que son 4.909,50. Esto es también un concepto nuevo, también con afán recaudatorio, que lo veremos más adelante. Que bueno, puesto ahí unas pinceladas, no creo que la mayoría de quienes vayan a ver esto superen esa cantidad de euros al año, pero bueno, por si algún caso superara esa cantidad o simplemente tuviera a gusto por conocer cuál sería la cotización que tendría que tener, pues bueno, lo veremos. Entonces, de estos conceptos que hemos visto, que sí que tienen que ir a la nómina. Estos porcentajes pueden cambiar, ¿no? Yo tengo otros diferentes. Tienes otros, bueno, lo que verás es que, quitando los que he dicho, que son de horas extra, o de esta cuota de solidaridad, verás que todos suman mínimo 6,48%. Vale, o sea, ahora no lo he sumado, pero vale. Como mínimo. Vale. De hecho, sí. Este 6,48 ya te digo que es el mínimo exigible. Habrá otros casos que incluso pueda ser más. Es exacto, además, 6,48 en mi caso. Por regla general, como decía, pues, típico, contratos indefinidos, fijos discontinuos, bueno, esto suele ser lo mayoritario, pero sí, mínimo es 6,48. Vale. Bueno, aquí nos vamos con el IRPF. Se nos ha colado un símbolo y no ha salido bien. Bueno, pues es un impuesto progresivo que lo que determina es que al final mayor salario, mayor cantidad de IRPF que vamos a tener que pagar. Menor salario, menor IRPF. La empresa en este caso lo descuenta directamente en la nómina y lo paga Hacienda mensual o trimestralmente, dependiendo del volumen de ingresos de la empresa. Bueno, esta segunda parte no hace falta que la conozca la gente, pero bueno, la empresa lo descuenta directamente, eso es lo importante. Ahora, ¿de qué depende tener mayor o menor IRPF? Pues en este caso, del salario bruto anual, del tipo de contrato de trabajo, pues los que consideramos temporales, es decir, contratos de duración determinada, el mínimo exigible es del 2%. Depende también del grado de discapacidad, de la situación personal y familiar, modelo 145, ahora explicaré. Y también depende de la comunidad autónoma de la empresa, en la que trabaje la empresa. Vale, esto es importante. Y todas las empresas, bueno, tienen que descontar, como ya he dicho, tienen que descontar esta parte del IRPF a los trabajadores. Ahora, siempre vienen problemas de, oye, ¿por qué tengo que pagar este IRPF? ¿Por qué tengo que pagar más? ¿Por qué tengo que pagar menos? Y si tengo hijos, ¿no me baja el IRPF? Bueno, pues esto tiene que quedar muy claro y es que esto que pongo aquí, modelo 145, es un modelo que podéis descargar por internet, se me ha ido. Todos los trabajadores realmente tienen la obligación de presentarlo a la empresa. Y de hecho, si cambia alguna de las circunstancias, pues por ejemplo, he tenido un hijo, de repente pues mi madre se ha venido a vivir con nosotros y me tengo que hacer cargo porque es muy mayor, tiene dependencia, tiene un grado de dependencia alto, pues todo esto computa para el IRPF. Es decir, que si se nos dan estas situaciones, el tipo que pagaremos, es decir, el porcentaje que pagaremos de IRPF será menor. ¿Y eso hay que comunicarlo inmediatamente a la empresa? Es decir, yo el mes que viene, no sé, me caso. Le tengo que, a ver, aparte de que le tengo que comunicar que me caso porque me corresponden 15 días, quizás es un mal ejemplo. ¿Se lo tienes que comunicar en cuanto pasa ese hecho que te va a modificar algo en este modelo? Sí,
Totalmente. Vale. Por ejemplo, pues voy a ser mamá. Bueno, lógicamente si voy a ser mamá. Sí, son malos ejemplos. El ejemplo que dices Tenemos de tu permiso madre. tenemos Sí, permiso sí. por maternidad, paternidad, pero ahora prolongamos. Yo soy papá de 2 niños y yo ahora mañana entro a una empresa. Si yo a la empresa no le digo nada, no va a tener en cuenta que tengo 2 hijos. Mientras que si yo le digo a través de este modelo 145 que tengo 2 hijos, pues ese tipo impositivo va a disminuir. ¿Y ese modelo se Entonces, lo muy tienes que importante. dar tú o lo tiene Sí, la empresa por a ver, defecto, por Hacienda a ver. o por el ministerio que corresponda? Como decía, esto es obligatorio del trabajador. Es decir, que el trabajador, si la empresa no dice nada, que puede no hacerlo, se tiene que buscar la vida para hacerlo. Normalmente, bueno, normalmente tampoco, pero en muchas empresas, directamente a un trabajador cuando entra a trabajar, la empresa le da este modelo. Y por otra parte también le explica en qué consiste este modelo. Yo, por ejemplo, esto lo hago. Me parece que un trabajador, pues como hemos dicho antes, no hay cultura de esto porque nadie nos lo enseña. No tiene por qué saber esto y no se le puede exigir a un trabajador, no, cualquier persona, algo complicado sin que nadie se lo haya explicado previamente. Entonces, también hay otras situaciones que, por ejemplo, pues tenemos entre mi mujer y yo cobramos menos de 6.000 euros al año. Pues incluso esta parte, también de cara al IRPF, funciona y te lo baja. Eh, soy mamá soltera y me hago cargo de X hijos. Pues esta parte también queda reflejada en el modelo 145. Ahí en la misma hoja te aparecen todos los datos a rellenar y ya te digo, cada trabajador, importante, que le eche un ojo a este modelo 145 y que lo presente a la empresa. Les animo a que lo presenten, sobre todo si la empresa no tiene ningún dato de este trabajador. En mi caso, por ejemplo, nos lo dan una vez al año, lo cumplimentamos y si no ha habido ningún cambio, pues lo entregamos tal cual y si no, pues lo modificamos. Ya te digo, nos lo dan una vez al año. Pues tengo que decir que me parece muy bien esa práctica que realiza tu empresa. Me parece genial. Lo suyo, como mínimo, es cuando entramos a un trabajo nuevo, es hacerlo y si cambia alguna de las situaciones también. Y bueno, ya a colación también con esto, también es obligación por parte del trabajador, si cambia de domicilio, comunicarlo a la empresa inmediatamente. De hecho, puede ocurrir que incluso el propio convenio de cada trabajador diga que esto es una falta sancionable. O sea que esto hay que tenerlo claro. Pues me he cambiado de empresa, me he empadronado, ahí me he cambiado de empresa, me he cambiado de domicilio, me he empadronado a otro sitio. Vale, pues Te esto hay que tienes que comunicarlo a la empresa. empadronar, entiendo. No, no ¿Tienes que? mudarte, te tienes que empadronar en ese nuevo domicilio. Sí. Yo, por A ver, lo ejemplo, suyo sigo sería. empadronada en mi antiguo domicilio y vivo en otro sitio diferente. No sé Vale, supongo a que está ver, mal hecho, pero la realidad es pues por lo así. menos comunicar a la empresa que el domicilio en el que vives es el nuevo. Vale, Antes sí que era por padrón, ahora desde los cambios de este gobierno de ayudas, también por convivientes, no convivientes, pues bueno, lo complica un poco todo, pero siempre recomiendo, en caso de duda, comunicarlo a la empresa. vale. Estos efectos también de que la empresa pueda comunicarse con el trabajador. Bueno. Vale, una pregunta muy clave. Doy fe. ¿Cuántas veces me han venido a preguntarme, oye Alejandro, es que mira, es que me están poniendo un 15% y es que me quita la vida, necesito más dinero, ¿me puedes bajar el IRPF? La respuesta por lo general es que se puede subir, pero nunca bajar del mínimo exigible. Bueno, del mínimo exigible, es decir, de lo que te marca directamente Hacienda, nunca se puede bajar. Nunca. Otra cosa es que a ti, Marta, por ejemplo, como trabajadora, te corresponda pues, ese 15% y un día me digas, mira, Alejandro, que es que ya me ha pasado que después en la renta me toca pagar y querría subirme el IRPF. ¿Puede hacerse? Sí, perfectamente. Y que a los 3 meses te arrepientas y me digas, Alejandro, por favor, esto que me ha subido, vuélvemelo a bajar a lo que tenía antes o a lo que toque. En este caso sí que se puede bajar. ¿Alguien te ha pedido subir el IRPF? Sí, yo mismo me he subido el IRPF, por ejemplo, por supuesto.
A ver, también es que, claro, en mi caso, si controlas muy bien toda la parte del IRPF, tú sabes hasta qué tramos te merece la pena llegar o hasta qué tramos no te merece la pena llegar. Entonces, eh, por ejemplo, de cara a una... Vale, pues por ejemplo, nació mi hija. Pues yo cuando nació mi hija, pues yo pedí que los meses previos, bueno, yo tenía el IRPF subido, por ejemplo, y después me lo bajé. O sea, me lo bajé eh, porque como cuando estás de prestación por maternidad o paternidad, eso no te computa a IRPF, lo que pasa después es que, aunque tu salario anual fuera X, de cara al final del año, como no has cotizado por IRPF durante X meses, ahí ha merecido la pena bajarlo. ¿Y en qué caso me lo he subido? Pues me lo he subido, pues hubo un año que tuve que pagar una, vamos a decir, una cantidad considerable y Ujú. dije, "Uf, pues no me viene bien esto que me vuelva a pasar, pues solicité subirlo. También, por ejemplo, ¿en qué casos merece la pena? Y así animo a todo el mundo que te suban el IRPF. Pues lo tengo en el siguiente ejemplo. ¿Puede la empresa no aplicarme IRPF? Y pongo aquí, hasta ahora quienes percibían el salario mínimo estaban exentos, por tanto no debían pagar. Vale, esto el gobierno hace poco Lo ha dijo que cambiado. los iba a poner, que después no los iba a poner. Pues bueno, al final, a priori no los iba a poner. No iban a poner que tenía que imputárseles el IRPF. Pero ahora, por ejemplo, ¿en qué casos merece la pena subir el IRPF? He entrado a trabajar en una empresa, pongamos, en octubre, ¿vale? El IRPF al final se va a aplicar, por lo general, de lo que vayas a cobrar hasta final de año. Entonces, no es lo mismo un trabajador que el IRPF se le compute desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, que sea del 1 de octubre al 31 de diciembre. ¿Por qué digo que no es lo mismo? Porque en este caso nos podemos ver con que acabo de empezar una empresa y no me aplica IRPF. ¿Lo está haciendo mal la empresa? Claro, la empresa no tiene forma de saber si tú el resto del año has estado en otra empresa ¿O no? y cuánto te ha retenido. O sea, una empresa no te puede pedir, por ejemplo, las nóminas que has recibido en la anterior empresa para saber cuánto IRPF te pongo. Esto, bueno, es algo que el Estado podría mejorarlo, pero bueno, en este caso es, yo ahora llego en octubre y no me están poniendo IRPF, pero desde el 25 de septiembre hasta el 1 de enero pasados, yo he trabajado en otra empresa y me han aplicado IRPF. Después, lo más probable es que te vayas a ir a pagar. Pues en este caso, si la empresa te pone un cero, es hablar con la persona de recursos humanos o quien se encargue de ello y decirle, oye, pues mira, es que quiero que me la subas a un X%. Pues se sube y ya está. No sé, Marta, si alguna vez esto se te ha Aclarado. podido pasar por la cabeza. Sé que, o sea, soy muy consciente de que hay muchísimas dudas de no cojo un segundo empleo porque luego Hacienda me sabla. Solo por el hecho de coger, de tener dos pagadores, no. Y esto es algo que es Sí, mentira. O sea, no solo por tener dos pagadores vas a pagar más. Vas a pagar más porque vas a ganar más dinero. por supuesto, sí, esto es así. Eso es. A ver, siempre y cuando pues no pases de ser ese mínimo exigible que estás exento, o sea, que dejes de cumplir una norma para pasar a tributar. Ahí obviamente por tener dos pagadores sí que vas a pagar más, no porque ganes más, sino porque pasas de estar exento a no estar exento, ¿no? Pero hay mucha gente que piensa de no conseguir una segunda fuente de ingresos solo porque por tener dos pagadores va a pagar más. Y no es así, o sea, vas a pagar más porque vas a ganar más dinero. Esto es así. Pero mira, ¿sabes lo que ocurre? Que es que aquí hay un fallo muy grande. ¿Por qué? Porque ahora, por ejemplo, vale, yo cobro de dos empresas en 20 horas cada una de las empresas. Claro, eh, estas empresas no van a saber Que yo tú cuánto tienes cobro de la otro otra trabajo, exacto. Y no te van a y ajustar me el van a aplicar, IRPF. claro, me van a aplicar el IRPF que toque. Eso es. Entonces, yo aquí lo que digo siempre es, el Estado no puede poner algún mecanismo precisamente para que la otra empresa pueda saber cuánto me tiene que aplicar, para que tampoco me retengan de más, Ya. porque esto debería poder conocerse.
porque al final, lo que digo, cada empresa debe cotizar por ti de forma independiente. Esto implica que si te descuentan cotizaciones en ambas nóminas, pues seguro que cobres cada una. Eh, Ahora también pasa que, claro, igual el trabajador dice, entonces, pues de cara a la seguridad social, ¿por qué no se duplican los días cotizados? Claro, si yo trabajo 30 días en una empresa y 30 días en otra, en un mismo mes, ¿por qué me aparecen 30 después y no me aparecen 60? Y es porque los días cotizados se cuentan por días naturales, al final, y no por número de contratos o empleos. No te puede cotizar la empresa que has trabajado 60 días en un mes. El máximo es 30 y hasta ahí tiene que ser. A mí, Bueno, de ya hecho, son me cosas parece de... algo ventajoso que sea privado y que me voy a explicar, lo voy a explicar un ejemplo. Que una empresa no sepa que trabajo para otra y me aplique un menor IRPF. Financieramente hablando es algo inteligente. Si a mí, por ejemplo, me corresponde pagar de IRPF, suponte un 20%, ¿vale? Y yo trabajo en dos empresas y en la empresa A me retienen un 10 y en la empresa B un 12. O sea, me estoy inventando números, tampoco sé si tiene sentido. Sí. Hacienda me está adelantando dinero mes a mes. Es decir, yo estoy cobrando más y luego si me vas a hablar de la declaración de la renta y voy a tener que pagar, me lo invento, 4.000 euros. Pero es que son 4.000 euros que me han adelantado y es dinero que he podido tener trabajando para mí durante todo el ejercicio fiscal. Claro, pero al final, Marta, tú tienes algo muy bueno, es que tienes mentalidad inversora. Entonces, claro, Pero la realidad en España es que la gente vive al día. eso es. Entonces, claro, tú La gente vive al vives día. en Entonces, tu... Eso es. pagar de más nunca es bienvenido en los hogares. ¿Por qué? Porque hay recibos que pagar, voy hasta el cuello de deudas. Pues esto es una lacra que ojalá algún día se pueda revertir, que más gente, ya no digo que más gente invierta, que ojalá, pero sí que más gente viva al final con unos estándares de vida adecuados a su Eso sueldo, es. adecuados a sus posibilidades. Si vamos ahogados, pues al final todo lo que sea pagar de menos en un principio, pues puede ser mejor. Exacto. Pero en tu caso, como bien dices, y así lo veo yo prefiero quedarme con mi dinero y después ya si tengo que pagar, pagaré. Pero yo prefiero quedarme con mi dinero. Seguro que le daré mayor rendimiento. Exactamente. Pero claro, no vivir pues en base a ese salario que al fin y al cabo es ficticio, ¿no? Nada, bájame el IRPF a tope y en lugar de ganar 1.600 gano 2.000, por ejemplo. Y acordas, o sea, vives acorde a tus ganancias de 2.000 que son irreales. Luego, claro, vienen los sustos en la declaración de la renta, entonces que es cuando no debería de ser así. Pero sin duda, por eso nos arreglamos cuando nos alegramos cuando nos sale a pagar en la declaración de la renta. Ojo, a nadie le gusta pagar, ¿eh? Yo no me alegro, pero en cierta parte sí, porque eso significa que hemos hecho un poco bien las cosas. Bueno, Entre comillas, no, no entiéndeme lo que escucharé quiero mucha gente decir decir. que me gusta pagar, pero bueno, al final yo lo digo, si todo tiene su lógica, todo tiene su razón y sobre todo todo tiene una proporcionalidad adecuada, a mí no me importa pagar. Eso Pero es. claro, pues vivimos en un estado en el que pagamos una barbaridad, seguridad social, en IRPF, bueno, en seguridad social quizás no tanto, pero en IRPF sobre todo pagamos una auténtica locura. Y no hablemos de los autónomos, no hablemos de las empresas, de todo lo que tienen que pagar. Pero vamos, si yo ahora pusiera unos tipos más acomodados, pues yo estaría encantadísimo de pagar y sobre todo si hicieran buen uso de ese dinero que están recaudando. No entraremos en En temas debates, políticos. eso es. Ojo, no voy ni con un partido ni con otro. Todos tienen lo suyo, absolutamente todos tienen lo suyo. Pero no vivimos en un estado que es proporcional al nivel de vida general y No. mucho menos al IPC, que eso es, bueno, otra de las mentiras más grandes que puede haber. En fin, vamos con el siguiente apartado, ¿vale? Pues esta es la parte más baja de la nómina, que ahí lo que te refleja son las cotizaciones a la seguridad social de la empresa. Pues aquí lo tenemos desgranado, pero bueno, vamos a ver todos estos conceptos que pone aquí, pues 26, 0,67, 1,50. Bueno, todo esto lo vamos a ver. ¿Vale? Pues en este caso, la empresa, por contingencias comunes, un 23,6%. Esto aparecerá siempre reflejado y esto todas las empresas tienen que pagar lo mismo por cada uno de los trabajadores. Ojo,
como decía antes, pues por horas extra de fuerza mayor o el resto, solo si se hacen unas al 12% y otras al 23,60%. Bueno, ahora vemos por qué la empresa, uy, perdón, por qué la empresa, porque muchas empresas no ponen las horas extra dentro de la nómina. Imagínate que sablazo. También este 23,60. Que ojo, no lo defiendo que lo hagan las empresas, pero a mí a nivel profesional me parece un auténtico sablazo. Por el mecanismo de equidad intergeneracional, pues el trabajador en este caso veíamos antes que era un 0,13, en este caso la empresa 0,67. Cotización de desempleo, bueno, pues vemos aquí un 5,5 por lo general y un 6,7, o sea, un 5,5 para contratos indefinidos y 6,7 para contratos de duración determinada. De accidente de trabajo y enfermedad profesional, pues vemos ahí un 1,5%. Y ahora pongo aquí, su porcentaje se aplicará según la tarifa de primas establecida por la disposición adicional, ta, 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 ta. Pues esto vamos a verlo. ¿Vale? Confírmame, Marta, que se ve Lo bien. veo perfecto. Genial. Pues si vemos la tarifa de primas, ¿os acordáis de aquello que decía el CENAE? Pues en este caso, todas las empresas, según el sector en el que trabajan, por orden alfabético, aparece todo en el CENAE. Pues como vemos, la cotización de aquí a la derecha es el total que se paga, vemos que no todas las empresas pagan lo mismo. Pero si hay algo claro, es que el mínimo justamente es de 1,55. Pues si vamos al CENAE que corresponde en este caso de hostelería, pues ahí sí que es ese 1,55. Pero vamos, lo que he dicho, esto lo puede ver todo el mundo y así pues nunca está de más saber cuánto toca por tu empresa. Aunque bueno, eso siempre viene reflejado en el recibo de la nómina. Pero mira, por poner un ejemplo, vemos que en otros cultivos perennes tienen 5,5. Ostras. Pues dista bastante. Dista bastante de ese 1,55. Uy, se me ha ido por aquí. Disculpa. Vamos por la 15. Ay, Vale, aquí estamos, eso sí. es. Después, Fogasa 0,2 y formación profesional 0,6%. Total empresa, quitando estas horas extra, 32,07 como mínimo. Aparte, como veíamos en el caso del trabajador, pues si hubiera algún trabajador con ese salario superior a 58.914 euros al año, aparte la cuota de solidaridad que lo veremos en la siguiente diapositiva. Eh, recapitulando, veíamos ahora la empresa un 32,07 mínimo de cotización a la seguridad social y al trabajador. ¿Te acuerdas de cuánto era, Marta? De un 6,84. No, 6 con algo. 48. Eso. Es. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues bueno, esto más aparte después el IRPF. Lo recuerdo. Vale, pues esta cuota de solidaridad, como bien decía, para quienes superen esa cantidad. Esto es la base máxima de cotización. De esta cuota de solidaridad, cinco sextas partes los paga la empresa y una sexta parte lo paga el trabajador. Por ejemplo, Ostras, esto para no un lo salario sabía. de 70.000 euros en 2025, como la base máxima habíamos dicho que era 58.914, hacemos una resta. 70.000 entre menos esos 58.000 y pico salen 11.086 euros. Vale, ahora para aplicar el porcentaje tenemos tres tramos. El primero, que llega hasta los 5.891, que esto es un 10% de la base máxima de estos 58.914, se aplica un 0,92%. Pues en este caso, para este primer tramo, se pagaría un 54,2%. En el segundo tramo, pues entre 5.891 y 29.457, se aplica un 1%. En este caso sería 51,95 y el tercer tramo, para más de 29.457 euros, se aplica un 1,17. Que en este caso, como para este ejemplo no excede, pues no habría. Total de la cuota de solidaridad, la empresa tendría que pagar 5 sextos, es decir, 88,46 euros y el trabajador 1,6. Es que ya te 17,69. digo, sí, perdona, Eso. 17,69, Sí, sí. sí, eso Esto es.
esto es simplemente para quien quiera saberlo, por curiosidad o porque se le aplica. Vale. Ahora, haciendo referencia un poco antes al grupo de cotización, también dejé esta diapositiva porque, bueno, siempre, pues, para aclarar un poquito más, y es que los días de cotización son muy importantes para IT, que IT es el concepto de incapacidad temporal. Ahora, ¿por qué, por ejemplo, estamos ahora en el mes de mayo? Si trabajo 31 días, cobro 30. Bueno, pues como decíamos al principio, ¿te acuerdas el listado que hemos abierto por internet? Que había 11 grupos, de los cuales del 1 al 7 cobraban mensualmente y del 8 al 11 cobraban diariamente. Pues los grupos de cotización, como decía, pueden ser diarios o mensuales, y en el caso de diarios, el total de días será el número de días del mes. Es decir, si febrero tiene 28 días, Son 28. para un grupo de cotización del 8 al 11 serán 28, mientras que para un grupo de cotización del 1 al 7 serán 30. Ojo, claro, ¿qué implica esto? Vamos a ver el caso. Pues para un salario total de vengado y una base de cotización de 1.500 euros, de un trabajador mensual sería eso. Bueno, vamos a explicarlo de otra manera, mejor. Creo que aquí no sé por qué se me ha saltado una cosa. Vale, vamos con la pregunta. ¿Qué ocurre si, por ejemplo, voy a estar de IT o maternidad o paternidad en marzo? Esto me preguntabas también un poco antes. Pues ahora lo relaciono con el grupo de cotización. Pues habría que obtener la base reguladora de la prestación de la base de cotización del mes anterior. Bueno, esto es una locura, pero vamos, a lo que nos vamos a centrar es, en el caso de un trabajador con un grupo de cotización diario, su base reguladora son 50 euros por los 28 días que tiene febrero. Mientras que en el otro caso, del que tiene grupo de cotización mensual, claro, son 50 euros por los 30 días. Entonces, vemos que el trabajador con base de cotización diaria cobrará 1.400 euros y uno mensual cobrará 1.500 euros. ¿Qué te parece esto, Marta? O sea, no sé si lo he entendido muy bien. O sea, esos 50 euros salen de, porque son 30 días entre o sea, 1.500 entre 30, ¿no? Lo del Eso trabajador es. diario. Sí. Vale. Entonces, para quien trabaje en esos grupos de cotización diarios, pues obviamente es 28 por 50 y en el otro caso 30 por 50. Uh-huh. ¿Y a qué te refieres con qué me parece? Pues que ahora, por ejemplo, según el grupo de cotización, vas a cobrar más o vas a cobrar menos. Independientemente de pues, si, por ejemplo, tuvieras el mismo salario. Explícamelo porque no lo he entendido. Vale. Tú ahora imagínate que tú tienes un grupo de cotización, me lo invento, 6 y yo 8. Y por lo Vale. que sea, cobramos el mismo salario. Vale. Como vemos aquí, en el ejemplo, tú vas a cobrar por 30 días en marzo Ah, vale, ya te he entendido. por esa maternidad y yo voy a cobrar por 28. No es justo. Pues esto es así. Esto es así. No es Bueno, justo, desde es luego. verdad que después cada uno tiene unas bases de cotización diferente, pero en este caso, ojo, los que tengáis grupo de cotización del 8, 9, 10 u 11, sed papás en el mes siguiente a un mes que tenga 31 días. Vamos, que hay que echar las cuentas también. Hay que echar las cuentas. Sí. No sé, Marta, si en algún momento quieres ser mamá, pero si Pues fuera tu nunca lo caso, había echa pensado. cuentas. Pues bueno, el calendario menstrual igual sí, pero esto, pues la verdad, a ver, en mi caso no estoy en ninguno de estos grupos de cotización, pero nunca lo había pensado. Vamos, es que no lo sabía. No, es que esto no se suele saber. Esto no se suele saber, ya te lo digo yo. Pero bueno, hay que echar cuentas, ese es el tema. Hay que tener muchas cosas en cuenta. Ay, demasiadas. Bueno, ahora por último, que decíamos antes, bueno, veríamos algo de jubilación. Bueno, ¿cómo se calcula la jubilación que voy a percibir? Bueno, pues para esto he puesto aquí un par de enlaces que se pueden solicitar. Para eso no voy a poner tampoco el enlace porque hace falta certificado digital. Entonces, ahí aparecen todas las bases de cotización de todos los años que llevas trabajando. Entonces, sí que voy a abrirlo para que puedan ver la dirección, ¿Dónde es? pero Vale. no puedo abrir mucho Sí, más obviamente. porque bueno,
Dice, el acceso a este servicio estará habilitado únicamente cuando se identifique como persona física. Bueno, Vale. aquí tenemos el apartado, pero Sí. siempre recomiendo lo mismo, que cada trabajador acuda presencialmente a oficinas de la Seguridad Social, que ojo, y esto sí que lo digo en favor de la Seguridad Social, y es que por lo general nunca os van a tangar, aunque pensemos que sí y queramos consultarlo con un gestor, con alguien que sepa mucho del tema, la Seguridad Social siempre te lo va a hacer y te lo va a hacer lo más favorable para ti. También, bueno, en este otro enlace también tengo un simulador de pensión de jubilación, que eso sí lo escribimos por Google, lo veremos y será fácil que Vale. se entienda. Pero bueno, para este año importante, quienes quieran jubilarse en 2025, tiene que darse una de las dos situaciones que indico aquí. Una, 38 años y 3 meses o más cotizados y tener cumplidos los 65 años, o en el caso de menos de 38 años y 3 meses cotizados, tener cumplidos 66 años y 8 meses. Esto, pues bueno, cada año van aumentando, por lo que yo no sé, Marta, tú y yo tenemos prácticamente la misma edad. Ya veremos en condiciones normales y cuántos años nos tocará, por desgracia. Desde luego van a ser más. Pero bueno, Sí, no vamos a ser. sí, Bueno, vamos. debo decir, no íbamos a ser pesimistas, pero es que hay que ser pesimistas con esta realidad. Sí, no obstante, bueno, tú ya estarás de acuerdo, tanto como yo, que invitamos a todos los que nos estén viendo a tener algo invertido, como si es un plan de pensión, que no es quizá la mejor vía, pero aunque sea eso, fondos indexados, eh, incluso carteras indexadas, quien pueda, lo que sea. Pero vamos, tened todos claro que de aquí a que nos vayamos a jubilar no podemos asegurarnos de cuánto cobraremos ni de siquiera cobraremos. Por tanto, todo lo que podamos invertir por nuestra cuenta, aunque sea poco, como si son 50 euros al mes, durante todos los meses hasta que nos jubilemos, todo aquello que sume de cara a una posible jubilación y a acompañar esa pensión de jubilación, si existe o no, nos vendrá muy bien. O sea que Exacto. seguid todos a Marta en su cuenta, en su newsletter, que para todos aquellos esto es muy importante y ojo, nos estamos jugando el dinero del futuro, de cuando ya no tengamos edad de trabajar, de cuando no podemos trabajar, poder tener una pensión digna que pueda permitir costearnos todos nuestros gastos y sobre todo, pues al final tener la tranquilidad de que voy a tener impago, de no tener impagos. Tal cual es, tal cual lo describes. Y por Sí, eso no sé. el propósito de este podcast. Uf, seguramente yo esté en esa segunda opción de menos de 38 años, ¿no? Porque me veo trabajando hasta los 60 y pico y me niego, sinceramente. Entonces, bueno, al final, información es poder y el sistema está impuesto así. Por mucho que nos gustaría, no vamos a poder hacer nada para cambiarlo. Entonces, cada uno que tome las riendas de su futuro, de su camino, y al fin y al cabo, cada uno al final es responsable de sus actos, ¿no? Si yo no hago absolutamente nada por mí y espero que el Estado me salve, entre comillas, pues a los 67 y pico años que me toque o los que salgan para aquel entonces, pues así será, ¿no? Pero siempre y cuando yo pueda hacer cosas que estén en mi mano, como ahorrar, invertir y en definitiva, pues currar para ganar más dinero, ¿no? Porque al final eso es necesario también, por mucho que soñemos con invertir y ser independientes financieramente hablando, pues hay que ganar dinero por el camino para ello, ¿no? Y eso, pues, tendrá un esfuerzo correspondiente. O sea que, sin duda, hay que pasar de primero preocuparnos por esas finanzas personales, ahorrar, tener conciencia de hacia dónde se va el dinero, hacia dónde no se va. Ahorrar, pasar de ahorrador a inversor es clave. Y bueno, de aquí el propósito del podcast, Alejandro, ¿qué te voy a contar que no sepas? Sí, y otra parte, yo ya por vocación a recursos humanos, lo que animo es a todas las personas que van a empezar o ya han empezado en el mercado laboral. La mejor inversión que podéis hacer Es es en en uno vuestra propia mismo. formación. Exacto. Siempre formaos todo lo que podáis. ¿Por qué? Porque
a medida que nos vamos formando, que nos vamos especializando, podemos obtener mayores ingresos. Alguien que se estanca, y ojo, que nadie me malentienda, en la ESO o en un grado medio o en un grado superior, incluso en una carrera, si podéis apuntar más alto, hacedlo. ¿Por qué? Porque vais a tener mayores oportunidades, vais a poder tener ascenso, vais a poder trabajar para otras empresas y al final todo lo que podáis ganar después, si como decía Marta, con cabeza, tenemos en cuenta todos los gastos, tenemos en cuenta inversiones y demás, al final, si somos capaces de gestionar todo ese patrimonio, vamos a llegar muy felices a la jubilación. Y todo aquello, todo el recorrido laboral que tengáis ahora os va a afectar directamente a la jubilación. Por tanto, eh, haced lo posible para obtener mayores ingresos. Hiciste, Marta, un podcast también con una compañera de profesión, ¿Con Andrea? con Andrea, sí. Margon era, si no me Sí, equivoco, exacto, Andrea Margón. que lo explica muy bien. Pues todo lo que hagáis para mejorar vuestra situación actual os servirá para tener mayores rentas en el futuro. Y ya por último, pues pongo aquí de nuevo la imagen de esta nómina entera. Veremos que, para quien quiera hacer cálculos, que son los que justamente he dicho antes. Y bueno, pues Alejandro, antes de que te vayas, no nos podemos olvidar de las preguntas que nos han hecho por Twitter. Si quieres, podemos dejar fijada esta diapositiva de la nómina, o bueno, lo que quieras, y te lanzo algunas preguntas. Otras las hemos contestado a lo largo del episodio, pero te voy a lanzar alguna por aquí y a ver si puedes ayudar un poco a la gente que nos esté escuchando. Bueno, una pregunta podría ser cuándo la cesión de un vehículo a un trabajador por parte de la empresa debe de ir en nómina y cuándo no, y cómo se ha de hacer. Vale, pues a ver, como decía antes, bueno, va en nómina. Bueno, antes lo hemos explicado así. Antes lo que hemos dicho eh, era que si el kilometraje, por ejemplo, si la empresa ponía un coche, se tenía que pagar o no. Vale, pues mira, esto me parece una buena pregunta. Pero bueno, aquí hay que distinguir dos partes. La primera es si el trabajador, el uso que le vaya a dar el trabajador al vehículo de empresa. Si este uso es exclusivamente con fines laborales, es decir, llego al trabajo y a partir de aquí cojo el coche para ir a ver a un cliente, a otro, no sé qué, no sé cuántos, y el coche vuelve al trabajo, si es con un uso exclusivamente para el trabajo, no irá reflejado. Vale, Ahora bien, ¿cuándo irá reflejado? Cuando el trabajador vaya a hacer un uso personal, fuera de su horario de trabajo. Pues, por ejemplo, pues mira, la empresa le dice que se lo deja para los fines de semana, pero para vacaciones lo tiene que devolver. Pues bueno, pues todo eso eh, se puede, se puede ver reflejado en la nómina. De qué manera se va a ver reflejada la nómina? Es que esto es un tanto complicado, pero bueno, lo había comentado un poco por encima antes, y es que esto se consideraría retribución en especie. Entonces, esto como tal no aumenta el líquido a percibir, pero sí la base de cotización y de IRPF que comentaba antes. Y ahora, ¿cómo refleja la empresa en dinero en la nómina? Porque al final, por mucho que sea salario en especie, en la nómina tienen que aparecer números. Pues esto no lo sabrá mucha gente, pero bueno, en el caso de que, claro, de que la empresa ceda al trabajador para fines particulares, se haría calculando un 20% anual del valor de adquisición. Es decir, si la empresa le ha costado 20.000 euros, pues ese 20% anual se distribuiría en todas las nóminas, ojo, con IVA incluido dentro de la nómina. Si ahora eh, el uso es mixto, eh, pues según también el uso que le vaya a dar el trabajador, esto se estima. Por ejemplo, ese 20% que hemos dicho del valor anual de adquisición, si el personal lo utiliza 50% para su jornada y 50% para fuera de la jornada, pues ese 20% máximo sería un 10%, lo que se debería reflejar en la vale. nómina. No sé si me explico. Sí, exacto, en la parte proporcional. Eso es. Vale, te voy a lanzar otra, no nos queda mucho tiempo, a ver si nos
Si me puedes contestar brevemente, te lanzo alguna más. Vale. Mi pregunta sería sobre la evolución mínima que existe en los conceptos básicos de la nómina y el afán de engordar lo referente a la productividad. Yo lo considero un engaño que todos estamos tragando. Productividad no tiene subida ni anual ni tiene extras. A ver, repíteme la pregunta. Es que aquí hay dos cositas diferentes. Mi pregunta sería sobre la evolución mínima que existe en los conceptos básicos de la nómina y el afán de engordar lo referente a la productividad. Lo considero un engaño porque la productividad no tiene ni subida anual ni extras. Vale, a ver. Aquí vemos dos cosas completamente diferentes. Una, el propio concepto de salario, pues que como veíamos antes, hay mil maneras diferentes que puedan aparecer pluses en la nómina. Y bueno, pues estos conceptos, el tema es que no se cambian, por lo general no se suelen cambiar con el largo de los años, que sería mucho más fácil y mucho más cómodo tener un único concepto como es el salario base. Ahora bien, lo que comenta de la productividad es que esto es otra cosa muy diferente, porque por ejemplo, yo no sé, Marta, en tu caso, si tienes algún tipo de plus por productividad o por bonus. Bonus no, pero productividad me viene en todas las nóminas. Vale, pues por ejemplo, pues para el tema de bonus, que me imagino que esta pregunta irá reflejada por esa parte, ni todas las empresas tienen bonus, ni todo lo contrario. De hecho, lo habitual suele ser que como la mayoría de empresas son pymes o micropymes, no suele haber esto. Ahora, si tienes esa parte de productividad, pues bueno, al final la empresa lo que te da lo que te da la oportunidad es, primero, de cobrar siempre conforme el mínimo que establece por convenio y con esa productividad no hace más realmente que engordar tu nómina. O sea, tú como mínimo tienes que cobrar lo mínimo que marca el convenio. Si eh, cobras menos del convenio y te aplican un bonus de productividad y incluso con este bonus se queda por debajo del convenio, esto no está bien, esto es ilegal. O sea, siempre todo trabajador tiene que cobrar lo mínimo que establece el convenio. Después ya hay casos personales de contratos mercantiles y demás. No, vamos al régimen general y un trabajador por cuenta ajena de este régimen general tiene que cobrar mínimo lo que marca el convenio. Y por tanto, todos aquellos pluses, o de pluses no, bonos por productividad y demás, deben superar la cantidad mínima estipulada en convenio. Pero nunca puede quedar por debajo el salario. Quedará por debajo el salario pues en caso de haber tenido una baja laboral por incapacidad temporal, incluso por accidente de trabajo, pero nunca por esa productividad. Si alguien considera que en su caso es así, cobra menos del mínimo, pues puede acudir a un abogado, un graduado social. Vale, te lanzo la última, Alejandro. ¿Recomiendas recompensar a la plantilla más allá del dinero? ¿Y cómo se integraría eso en la nómina y en la fiscalidad de la empresa? Y si esto es utilizado en pymes, aquí en España. Vale, pues a ver, recomiendo, sí, siempre voy a recomendar. ¿Por qué? Porque al final, eh, un trabajo no es más que la suma de fuerzas entre los medios de producción y la fuerza de trabajo. Entonces, si ponemos en una balanza, cuanto más equilibrada esté esta parte, vamos, un trabajador contento y una empresa contenta, la productividad va a aumentar. Una empresa descontenta, un trabajador descontento, la productividad va a bajar. Lo que decía antes, al final, pues un trabajador si está descontento, pues se va a cagar en la empresa. Y esto es así. Tenga motivos o no, o sea, tenga motivos objetivos o subjetivos, pero va a afectar a la empresa negativamente que un trabajador esté enfadado. Entonces, más allá de aplicar un mayor salario o productividad, pues comentábamos al principio el tema del salario de especie. El tema del salario de especie, pues al final es una manera de el trabajador percibir más dinero líquido con la disminución del IRPF. Es decir, la empresa pagaría lo mismo, pero el trabajador podría cobrar más neto. Pues esto es algo que se desconoce en muchas empresas y ya te digo, pues sobre todo en micropymes, no se suele conocer en pymes. Cada día se ve un pelín más, pero podría verse aún mucho más. También animo a trabajadores que les gustaría que explicara mucho más esto. Me pueden preguntar por redes sociales o incluso empresas que les gustaría saber más de esto, de cómo hacer esto. No importa. Yo estoy abierto
ayudar a todo el mundo. Entonces, si la segunda pregunta era cómo iría esto reflejado. Eso es. Vale, pues esto reflejado en la nómina al final, pues por el importe que se vaya a obtener, pues me imagino de ejemplo, el ticket restaurante. Pues imagínate que la empresa te ofrece que te puedas poner 200 euros al mes, me lo invento. Vale, pues estos 200 euros al mes, si le descontamos 11 euros por cada día de trabajo, que esto es justamente lo que está exento de IRPF, que esto es un poco complicado, veremos que de esos 200 igual, pues el total de esos 200 euros te pueda disminuir la base de IRPF que comentábamos antes. Entonces, como tenemos una base menor de IRPF, el tipo que se aplica de IRPF será menor. Por tanto, veremos que el salario bruto será el mismo, pero el neto, una vez descontado ese gasto, será mayor. No sé si eso se me ha podido entender. No hace mucho hablé esto en la cuenta de Cajurite. Mm, Es una persona que, bueno, Marta, tú y yo tenemos un aprecio. Si alguien quiere verlo, me hicieron una entrevista personal y aquí esto lo tengo súper explicado. O sea que animo a que la gente vea también a Cajurite en YouTube y pueda ver la entrevista que me hizo Juan Carlos y verá que eso está completamente explicado. No quería tampoco alargar esto mucho más porque ya es complicado poder entender una nómina, pues si añadimos todas las variables, aparte de que podría ser interminable, sería muy difícil de entender, más aparte, que esto por lo general es aburrido. Lo has dicho al principio, vamos a intentar hacerlo lo mejor posible, pero esto es algo que aburre, yo lo entiendo, pero que es algo necesario, como bien decías, para saber. Alejandro, ¿dónde pueden encontrarte si quieren preguntarte o ir un paso más allá de este episodio? ¿Alguna duda que no hemos solventado, que nos hayan dejado por Twitter? Cuéntanos. Pues mira, aquí tenemos en esta diapositiva mi usuario de Twitter, es Alejandro HRFin. Ojo, las mayúsculas hay que ponerlas como tal. Tengo los mensajes directos abiertos, me pueden comentar lo que quieran y como decía antes, si no quieren comentar por ahí, que quieren dejar algún comentario en la caja de comentarios de YouTube, eh, yo mismo me presentaré y intentaré resolver todas las dudas. Perfecto, Alejandro. Pues de verdad, millones de gracias porque me ha resultado tan interesante a mí que a la comunidad estoy convencida de que así ha sido también. O sea que de verdad agradecerte el haberte pasado por aquí. Mira que lo llevamos posponiendo por la vida grabar esto, pero he aprendido un montón de verdad y me ha gustado muchísimo. O sea que de verdad gracias. Bueno, gracias a ti por darme este espacio. Tengo una cuenta pequeña. Yo el día que me dijiste algo que me hizo mucha ilusión y es que me da igual el número de seguidores que tengas, lo que me importa es la persona que haya detrás y sobre todo el contenido que vaya a hacer. Pues bueno, eh, la verdad es que desde que nos conocimos, pues me pareces una persona increíble, que como ya te he dicho muchas veces, tienes un altavoz enorme, que le das muy buen uso a ese altavoz y que ojalá puedas influir cada día en más gente, que se anime cada uno al mundo de la inversión. Y vamos, en mi caso, pues eso que siempre he comentado, y es que yo soy muy afortunado de poder haberme encontrado con mucha gente que de manera altruista enseña a los demás. Pues como siempre he dicho, que si todo el mundo pensáramos igual, si todo el mundo actuáramos sin esperar nada a cambio, de forma altruista, completamente desinteresada, haríamos de este mundo un lugar mucho mejor para vivir. Así que yo siempre animo a lo mismo, que si has aprendido de manera gratis de otra persona, ayuda de manera gratis a otra persona. Que entre todos, aparte de engordar y cada día ser más gente forma parte de la comunidad FinTwit, pues que cada día seamos más, que cada día podamos invertir muchas más personas y sobre todo, lo más importante, que evitemos todo tipo de toxicidad y hagamos una comunidad mejor. Así que Marta, de nuevo, a ti muchísimas gracias. Sabes que te aprecio un montón y encantado de haberme pasado por aquí. Lo mismo, Alejandro, de verdad, muchas gracias. Venga, hasta luego. Luego, Espera, no te vayas. Hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha resultado útil, te invito a compartirlo con amigos y familiares para que también puedan beneficiarse de este conocimiento. No olvides darle a me gusta en la plataforma desde la cual me estés escuchando y suscribirte para no perderte futuros episodios.
Tu apoyo me motiva a seguir creando contenido de calidad para acercar la educación financiera a todos de forma clara y directa. Déjame también un comentario para saber qué te ha parecido este episodio. Si tienes alguna pregunta o alguna sugerencia de alguna temática, no dudes en dejármela en comentarios. Estoy deseando leerte. Nos escuchamos en el próximo episodio.